Le damos la bienvenida a Joaquín Morales Solá con este tema. ¿Cómo te va, Joaquín? Muy bien, Juan, ¿cómo estás Bien, vos? gusto verte. Bien, Un gracias. tema muy sensible que ha generado una marcha atrás. Con el gas se come, se cocina, se da una ducha caliente a uno y a los hijos. Hay calefacción. Hay calefacción, es un tema muy sensible y realmente hay gente que no es que no quiere, sino que no puede pagarlo prácticamente. A ver, el gobierno la verdad que no tenía opción buena en este tema. O quedaba mal con la sociedad o rompía los contratos con las petroleras. Esta es la verdad. Contratos que, como bien decía alguien en el informe que veíamos recién, vienen de hace mucho tiempo. De hecho, esta actualización, de acuerdo al valor del dólar, es de una ley de 1992 de Menem, que la cumplieron todos los gobiernos, incluido Néstor Kirchner en el año 2006, que da una resolución también para que se actualicen retroactivamente las tarifas de acuerdo a la variación del dólar, si bien en esa decisión de Néstor Kirchner incluía a la industria del comercio y excluía a los consumidores privados, que ese dinero lo ponía el Estado. Porque acá hay que tener algo claro, nada es gratis, alguien paga siempre. O paga el ciudadano o paga el Estado, que está pagando el ciudadano por otra vía también. Sí, sí. Pero alguien paga. Este concepto me parece que es importante tener en la Argentina la conciencia de que nada es gratis, porque venimos de mucho tiempo en los cuales en estos años se creyó para muchos sectores de la sociedad que la electricidad era gratis, que el gas era gratis, que el agua era gratis, y nada es gratis. Nada es gratis, alguien paga. Si no paga el ciudadano, paga el Estado a través de los impuestos que el ciudadano paga. Claro. Sí, tampoco es justo que el que consume mucho pague lo mismo que el que consume poco. No, bueno, que fue lo la que pasó mayor tanto injusticia tiempo. se dio en la época del kirchnerismo, donde estaban subsidiadas las facturas de las clases media y media alta y alta. Digamos, los subsidios, el núcleo central, el 90% de los subsidios en la época del kirchnerismo abarcó la capital federal y el conurbano bonaerense, el norte del conurbano bonaerense. Claro. El resto del interior pagaba las facturas muchísimo más altas que lo que se pagaba en la capital y el conurbano. Ese sector que subsidiado incluía a muchos sectores medios y altos de la sociedad. A este punto se llegó, yo creo que mal comunicada la decisión. Creo que si se hubiera empezado comunicando que eran un promedio de 90 pesos por mes a partir de enero, que tenemos que ver que vienen meses inflacionarios. En septiembre vamos a tener una inflación cercana o alrededor del 7%, es decir que en estos meses se va a consumir gran parte de esos 90 pesos que se iban a empezar a pagar en enero durante 2 años. Sí. Si se hubiera empezado por eso, por comunicar lo que se dejó todo, en primer lugar el gobierno no comunicó nada, porque esta resolución se conoció porque Cristina Kirchner en las redes sociales hizo saber que existía esta resolución. A partir de ahí, por supuesto, se agrandó el tema y recién el lunes, 3 días después, el secretario de Energía, Javier Iguazel, salió a aclarar. La aclaración llegó tarde porque ya la oposición se había nucleado. Hoy se le agregó, entre ayer y hoy se le agregó el radicalismo. Claro. Lo cual era muy probable que el gobierno tuviera que ceder ante el radicalismo o ceder ante el peronismo o tener que vetar. Digamos, se le hizo muy complicado. Acá, entonces, hay varias lecturas para hacer. Una, hay un resabio de cierta demagogia en muchos sectores de la política argentina que incluyen a los dos partidos históricos y no solo a los dos partidos históricos, al radicalismo y al peronismo. Y me refiero, y digo no solo, porque también hubo un fiscal, Mario Juan, que lo denunció penalmente a Iguazel. Y la verdad que la justicia tenía algo que decir sobre esto. Pero lo que tenía que decir es si esa ley de 1992 era constitucional o inconstitucional, si el gobierno tenía que aplicar o no este aumento, pero no denunciar penalmente a un funcionario que estaba cumpliendo con una ley. Con una ley cuyos contratos inclusive y las modificaciones y los ajustes y reajustes pasaron por audiencias públicas. Digamos, se confunde, hay cierta actitud demagógica en la sociedad argentina. A partir de este concepto que creo que instaló el kirchnerismo, es un triunfo cultural del kirchnerismo,
de que hay cosas en la vida que son gratis, cuando eso no es cierto. Yo creo que a partir de eso el gobierno no tuvo otra alternativa que retroceder, porque al presidente o le quedaba la única posibilidad que le quedaba es que esto avanzara en el Congreso. Claro, y estuviéramos 20 días con el tema. Que estuviéramos 20 días con el tema, alto. Que el presidente tuviera que vetar una decisión a todas luces impopular, porque además, esto es cierto, la oportunidad no fue la mejor. No nos olvidemos que estamos en una situación de inflación alta, de recesión fuerte, con pérdidas de puestos de trabajo, con mal humor social. En este marco se habla de un aumento retroactivo, además, claro, porque no es un aumento que previsto hacia adelante, que uno ya más o menos lo tiene presupuestado en su economía familiar. Es un aumento que nadie lo tenía previsto. Después se aclaró que son 90 pesos, que son 2 años, que se va a pagar en un plazo de 2 años. Bueno, pero al principio se habló de aumento retroactivo. Esto es, digamos, en este clima la gente ya no pide precisiones, se enoja de entrada. Y esto me parece que lo colocó al gobierno en términos políticos y en términos sociales en una situación sin salida. Tenía que retroceder porque si no iba camino a una derrota política. En esto el presidente demuestra que es un poco más dúctil y flexible que lo que fue Cristina Kirchner. Yo me acuerdo de la resolución 125 sobre la soja, cuando todo parecía que iba a una derrota política, ella insistió y terminó con una derrota política. El presidente, antes de someterse a una derrota política, dio un paso atrás y esto lo va a terminar pagando el Estado. Ojo, que un Estado comprometido ante el Fondo Monetario Internacional a déficit cero. Y si no hay déficit cero, se puede cancelar el programa con el Fondo Monetario, no hay dinero del Fondo Monetario y hay que pagar deuda. Es decir, si no está la ayuda del Fondo Monetario, uno se tiene que preguntar de dónde va a sacar el gobierno los dólares que necesita para pagar la deuda. Es decir, digamos, todo está muy imbrincado en todos estos temas. Es muy poco el margen que tiene el gobierno, el Estado, digo en general, porque el Estado comprende a la oposición en su representación parlamentaria, sí, como para darse lujos demagógicos. ¿Otra vez falló la comunicación con este caso también? Sí, por supuesto. Digamos, si la primera comunicación de esto la tuvo a cargo Cristina Kirchner, es evidente que la comunicación del gobierno falló. Porque, digamos, acá se repite una serie de experiencias. Cuando fue la reforma jubilatoria que se modificaba el aumento de los jubilados, sí, el cristinismo en general y Cristina Kirchner en particular instalaron la idea de que le iban a sacar parte del sueldo que cobraban los jubilados. Y eso se instaló. Y lo que se estaba discutiendo no era lo que estaban cobrando, sino cómo se les iba a aumentar, si de una manera u otra. Y ahora pasó lo mismo con esto. Claro. Joaquín, el otro tema del día, más que del día, un tema histórico, es la condena a Julio De Vido por la tragedia de Once. Hace 6 años se lo condenó por una responsabilidad, no con intención de matar, pero sí una responsabilidad en la administración de los fondos de los trenes. A ver, ese es el tema de Once, es el símbolo más trágico que tiene la corrupción en la Argentina, porque hubo 52 muertos y contamos un bebé en gestación que había. Exacto. 52 muertos. Es cierto que a Julio De Vido lo condenaron hoy por partícipe necesario, no por ser el autor, porque tampoco tenemos que cuidarnos, no es el autor de las muertes. Sí había un sistema corrupto en todo lo que tenía que ver el Ministerio de Planificación de Julio De Vido, que eran fundamentalmente 3 áreas: obras públicas, energía y transporte. ¿Qué decía Julio De Vido? Siempre hizo trascender, hasta ahora, que 2 secretarios fundamentales de esa área, José López de Obras Públicas y Ricardo Jaime de Transporte, reportaban directamente a los Kirchner, en la época fundamentalmente de Néstor Kirchner, los 2, en la época de Cristina Kirchner, José López. Esto es cierto. Ahora, ¿por qué se quedó él? ¿Por qué firmó? Cosas que tenía que firmar. Claro. Entonces, estas son las cosas que uno se pregunta. Y esto que dice Julio De Vido, de alguna manera lo confirmó hace poco en uno de los arrepentidos, Fabián Gutiérrez, el ex secretario privado de la presidenta, cuando contó
que cuando estaban los dos Kirchner, Néstor Kirchner de presidente y ella de senadora, los dos se juntaban en la Casa de Gobierno antes de ir a Olivos al final del día y no se iban si no recibían antes la visita de estos dos personajes, José López y Ricardo Jaime, que iban con bolsos supuestamente llenos de dólares. Uno del transporte, el otro de la obra pública. Pero esto no le quita responsabilidad política a Devido, porque él se quedó, en lugar, si no le gustaba el sistema se hubiera ido, tenía que firmar resoluciones porque en el organigrama él estaba por encima de estos secretarios, aunque reportaran políticamente de manera directa a Néstor Kirchner y a Cristina. Y me parece que la justicia con respecto de lo que pasó en 11 hubiera sido absolutamente incompleta si no hubiera abarcado a Julio Devido. Y estamos viendo, Joaquín, imágenes de los familiares que tuvieron una persistencia que nunca claudicaron y tienen ellos mucho que ver para que hoy Devido, que era un todopoderoso, esté en la cárcel. Pocas veces he visto una comunidad de familiares de víctimas tan militante, en el buen sentido de la palabra, tan activa, no estoy hablando de militancia política, tan activa de militancia por la justicia como los familiares de las víctimas de 11. Ellos estuvieron detrás de cada uno de los procesos judiciales. Ellos incorporaron, por la presión de ellos, se incorporó a Julio Devido. En un principio Julio Devido estaba fuera de ese proceso y después por la presión de ellos se los incorporó a Julio Devido. Por la presión de ellos Julio Devido estuvo sentado en el Tribunal Oral y el Tribunal Oral obviamente, espero que sin presiones, haya fallado como hoy. Lo cierto es que la otra conclusión es que Julio Devido es el primer exfuncionario que ya no está con prisión preventiva, está con prisión efectiva. Si bien faltan formalidades, porque digamos, el Tribunal Oral tiene que pedir el desafuero para ponerlo preso por este caso y no por el caso que estaba preso. Pero en la realidad de los hechos es el primer exfuncionario kirchnerista que está preso con prisión efectiva y no con prisión preventiva. Condenado por un juicio oral. Condenado por un tribunal oral con un juicio con todas las garantías de defensa y el debido proceso que obviamente tiene derecho, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Joaquín. Gracias.